Hola, bienvenidos a Computación sin Dolor. Soy David Garza y me da mucho gusto que estés aquí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona una computadora? ¿Cómo es que un procesador lleva a cabo todo lo que realiza? ¿Cómo procesa los números? ¿Cómo lleva a cabo sus operaciones? Bueno, pues en este video te invitaré los próximos 25 minutos a que veas cómo funciona una computadora. Pues vamos directo al tema. La CPU, abreviatura en inglés de Unidad Central de Procesamiento, es como el cerebro de la computadora, y una vez que usted comprenda su funcionamiento, también comprenderá la computadora. Vamos a remover la cubierta de la CPU y a acercarnos para ver qué es lo que sucede dentro. Existen un montón de cables que trasladan datos dentro de la CPU. Esta CPU en particular se llama 6502 y fue utilizada en computadoras como la Apple II y la Commodore 64, así como en el Nintendo Entertainment System original. Esta simulación del 6502 se puede encontrar en línea en visual6502.org. En cada CPU hay un cable en particular que se enciende y apaga con una frecuencia constante para sincronizarlo todo. Ese cable se conoce como reloj y en esta simulación se enciende unas 2 veces por segundo. Las modernas CPU se miden en gigahercios, giga que significa miles de millones y hercios que significa ciclos por segundo. En las modernas CPU, el reloj se enciende varios miles de millones de veces por segundo. Esa frecuencia es lo que permite a la CPU hacer cosas muy complicadas de manera ágil. Con todo, lo que hace la CPU durante cada tic de reloj es realmente muy simple y algo que veremos más adelante en este video. Por ahora, nos alejaremos y volveremos a poner la cubierta de la CPU. La CPU de su computadora pudo haber sido fabricada por alguna empresa como Intel o AMD, pero este tipo de CPU que vamos a ver en este video se llama CPU Scott y consta de un solo núcleo o unidad de procesamiento. Esta CPU en realidad no existe más que como diseño en un libro llamado But How Do It Know de John Scott. El diseño de la CPU Scott está protegido por derechos de autor y se está utilizando en este video con el permiso de John. El libro está disponible en buthowdoitknow.com. Este es un gran libro que revisa detenidamente cada uno de los componentes de la CPU sin abusar de la jerga técnica. Si usted está buscando un libro que explique cómo funciona una computadora, yo le recomendaría este. Vamos a voltear la CPU y a mirarla por la parte inferior. Encontrará una gran cantidad de patitas o pines que sobresalen, mismos que permiten que la CPU reciba información y la envíe de regreso. La CPU se coloca en lo que se conoce como la tarjeta principal, tarjeta madre, placa base o motherboard. La tarjeta principal permite que todos los componentes de la computadora se conecten entre sí. Ahora vamos a voltear de nuevo la CPU y conectarla a la tarjeta principal. A la derecha de la tarjeta principal hay un lugar para algo llamado RAM. RAM es la abreviatura en inglés de memoria de acceso aleatorio y contiene todos los datos que serán procesados por la CPU. Veamos cómo interactúan la CPU y la RAM para conocer un poco más sobre esta última. Quitaremos los cables de la izquierda y desplazaremos la tarjeta principal para dejar espacio para la pastilla de la RAM. La RAM consta de una lista de direcciones y en cada una de ellas hay un fragmento de datos. La CPU normalmente solicita y procesa cada sección de datos de la RAM en orden secuencial, uno tras otro. Sin embargo, si se le indica a la RAM que extraiga datos fuera de ese orden, puede hacerlo. Es por eso que se llama memoria de acceso aleatorio. Se puede acceder a los datos de la forma que uno desee si es necesario, aunque normalmente se accede de forma secuencial. Cuando el equipo comienza a ejecutar un programa, envía una dirección a la RAM para comenzar a recuperarlo.
La dirección de la RAM consta de una serie de unos y ceros que representan los cables que se encenderán y apagarán. Sin embargo, la RAM no hace nada con esa dirección hasta que la CPU encienda el cable fijar o set o activar o enable. Si el cable activar está encendido, la RAM envía automáticamente a la CPU cualquier dato que esté en esa dirección. Esos datos son entonces procesados por la CPU. Una vez que la CPU haya terminado de procesar esos datos, se enviará otra dirección a la RAM, encenderá el cable activar y obtendrá el siguiente fragmento de datos. Este proceso sucede una y otra vez dentro de la computadora. Si la CPU necesita guardar los datos en la RAM, emite una dirección, genera algunos datos y a continuación enciende el cable fijar. La RAM entonces sobreescribirá los datos de esa dirección con los nuevos datos. Pero, ¿qué datos están dentro de la RAM? Pues solo se ve un montón de unos y ceros. Bueno, los datos están compuestos de diferentes estructuras. Algunos de los fragmentos de datos más importantes de la RAM son las instrucciones. Las instrucciones le dicen a la CPU que realice procesos. También existen números dentro de los datos. Se trata de números que posiblemente usted quiera sumar, comparar o procesar de alguna manera. Hay otra cosa un poco rara y es que en los datos también hay direcciones. Es decir, que en las direcciones de memoria también se almacenan direcciones. Tales direcciones se pueden utilizar para varias cosas. Por ejemplo, si desea enviar un valor a un dispositivo externo, el sistema debe conocer la dirección de ese dispositivo. ¿Qué tal si desea enviar datos a la impresora o enviarlos al monitor? La impresora y el monitor tienen direcciones que los identifican y esas direcciones se especifican en la RAM. También hay letras almacenadas en la RAM. Si desea mostrar algún texto en la pantalla, en realidad sería almacenada como un montón de unos y ceros en la RAM. Cada letra se almacena como una combinación particular de unos y ceros, de acuerdo con algún código de caracteres preestablecido. Estos códigos de caracteres, aunque parten de un código, son arbitrarios. Por ejemplo, alguien decidió que tal código se trata de una A minúscula y que este otro sería una G mayúscula. Eso es lo que realmente está dentro de la RAM. Ahora volvamos a ver los datos como un montón de unos y ceros y a colocar la pastilla de RAM en la ranura de conexión en la tarjeta principal. Luego, agruparemos las direcciones RAM y los datos, quitaremos la CPU de la tarjeta principal y veremos lo que se conoce como conjunto de instrucciones de la CPU. Como vimos anteriormente, algunos de los fragmentos de datos en RAM son instrucciones y cada CPU tiene su propio conjunto de instrucciones. Así, podría haber una instrucción load que cargue un número de la RAM a la CPU. Después de un par de estas instrucciones load, podría haber una instrucción add que sume estos números. Después de una instrucción add, podría haber una instrucción store que guarde el resultado de esa adición de nuevo en la RAM para ser utilizado más tarde. También, luego de algunas instrucciones load, podría haber una instrucción compare que compare dos valores para ver cuál es mayor o si son iguales. La instrucción compare puede ser muy útil cuando se utiliza junto con una que se conoce como jump if. Como vimos anteriormente, la CPU suele solicitar cada fragmento de datos de la RAM en orden secuencial. Sin embargo, a veces el programador quiere ir o saltar a otra dirección de RAM para procesar algunas otras instrucciones en la memoria. La instrucción jump if comprueba si una determinada condición es verdadera antes de ir a esa otra ubicación. Para tomar esta decisión, utiliza los resultados de la instrucción compare. También existe una instrucción jump que hace la derivación a otra dirección sin más. Por último, hay una instrucción out y una in. Estas enviarán datos a un dispositivo externo como un monitor o recibirán datos de un dispositivo externo como un teclado. Estas dos instrucciones, como ya lo mencionamos, se utilizan a menudo junto con una dirección. Puede haber algunas otras en el conjunto de instrucciones de la CPU, pero estas son de las más utilizadas. Como vimos, los datos en la RAM constan de estructuras como instrucciones, números, direcciones y letras. Vamos a hacer un programa que use este conjunto de instrucciones para hacer un juego de adivinanzas. Este programa cargaría un número, como el 9, en la CPU.
Al programador le gustó el 9 como respuesta correcta y es por ello por lo que puso ese número en la RAM. A continuación, viene una instrucción IN para recuperar lo que el usuario escriba. Ello implica que después de esta instrucción se ponga la dirección del teclado, que es de donde provendrán los datos. Luego, viene una instrucción compare que comprueba si los valores, el número guardado por el programador y el tecleado por el usuario, son los mismos. Después de la instrucción compare, se pone una instrucción jump if equal, que irá a otra dirección en la RAM si esos números son iguales. A la instrucción jump if equal le sigue una nueva dirección en la RAM a la cual irá la CPU para procesar su siguiente conjunto de instrucciones. Si los números no son iguales, entonces la CPU ignorará la derivación de jump if equal y continuará de manera secuencial. Después de la derivación a la dirección, viene una instrucción out con la dirección del monitor. A continuación, la letra mayúscula P y luego las letras R, U, E, B, E, espacio, de nuevo, para volver a intentar. Así, si el usuario no adivina el número, el programa le diría que lo vuelva a intentar y a continuación irá de nuevo a la instrucción IN para obtener lo que el usuario teclee y entonces procesar de nuevo estas instrucciones. Cabe mencionar que aquí las instrucciones in y out se han simplificado un poco, pero en el libro se tratan con mayor detalle. Ahora vamos a echar un breve vistazo dentro de la propia CPU para ver cómo procesaría las instrucciones. Este es el interior de la CPU 6502. Vamos a quitar el cableado 6502 para ver lo que hay dentro del núcleo de la CPU Scott. El primer componente es la unidad de control, que es como un capitán del ejército. Recibe sus órdenes de la RAM en forma de una instrucción y a continuación las convierte en comandos específicos para sus otros componentes. Uno de los componentes más importantes bajo el mando de la unidad de control es la unidad aritmético-lógica, o ALU por sus siglas en inglés. La ALU es la que realiza todas las operaciones matemáticas dentro de la CPU, como suma, resta o incluso comparaciones como las que vimos anteriormente. La unidad aritmético-lógica cuenta con dos entradas, a las que etiquetaremos como entrada A y entrada B. Asumiremos que esas entradas son dos números provenientes de algunas instrucciones load. Ahora podríamos querer sumar esos números. Para ello, la unidad de control recibiría esa instrucción de la RAM y a continuación le diría a la ALU el tipo de operación que realizará. La ALU realizará la operación y a continuación emitirá la respuesta. De acuerdo con el tipo de instrucción, a veces la salida de la ALU podría ser ignorada. Por ejemplo, si ejecuta una instrucción compare, la ALU no necesitaría emitir un resultado matemático, sino comunicarle a la unidad de control que produjo esa comparación. Para ello, la ALU utiliza otro recurso conocido como banderas, mismas que ayudan a la unidad de control a decidir qué hacer cuando reciba la siguiente instrucción, que podría ser jump if. Por ahora, digamos que estamos trabajando con una instrucción que emite un resultado matemático. ¿A dónde se envía? Bueno, los 8 cables que salen de la ALU se dirigirían a lo que se conoce como registro. Un registro es un componente muy simple cuyo único trabajo es almacenar un valor de manera temporal. Los registros actúan de manera similar a la RAM, excepto que se encuentran dentro de la CPU, lo que los hace más rápidos y útiles para almacenar valores temporales mientras se procesan las instrucciones. Cuando la ALU envía la salida o resultado al registro, en realidad se guardará hasta que la unidad de control encienda el cable fijar del registro. El cable fijar es igual al que vimos anteriormente para la RAM. Cuando el cable fijar se activa, el registro almacenará el valor que haya en sus cables de entrada. Ya que tengamos la salida guardada en el registro, ahora, ¿cómo la recuperaremos? Bueno, cuando estemos listos para sacar el valor del registro, necesitaremos otro cable de control llamado activar, que también se ejecuta desde la unidad de control. Tan pronto como la unidad de control encienda el cable activar, el registro devolverá cualquier valor que contenga. Los cables de salida del registro se conectan con lo que se conoce como bus de la CPU.
Un bus, como vimos anteriormente en la tarjeta principal, es un conjunto de cables que interconectan a varios componentes dentro de una computadora. En el bus hay otros registros con sus propios cables fijar y activar. Estos registros podrían tener guardados valores provenientes de instrucciones anteriores. Así, la unidad de control encenderá el cable fijar del registro en particular en el que desee guardar ese valor, con lo que se guardará en ese registro. Después, la unidad de control apagará el cable activar del primer registro y borrará el bus. Los 4 registros en la parte superior solo se utilizan para almacenar valores entre operaciones, por lo que tienen cables de salida que van directamente al bus. Así es como hemos movido un valor de un registro a otro simplemente con encender y apagar algunos cables. Esa es la ventaja del bus, que permite mover fácilmente los valores entre los componentes. La desventaja del bus es que solo puede tener un valor a la vez. Debido a esta limitación, la unidad aritmético-lógica utiliza un registro temporal para la entrada B. Cuando la unidad de control está procesando una instrucción que involucre a la ALU, moverá una de las entradas al registro temporal. El registro temporal no tiene necesidad de contar con un cable de habilitación, ya que solo se envía a la ALU y no entra en conflicto con ningún otro registro. La otra entrada para la ALU proviene del bus. La unidad de control activará otro registro y ese valor se convertirá en la entrada A de la ALU. Este valor permanecerá en el bus hasta que la ALU haya terminado de procesar la instrucción. Así, ahora habrá 2 entradas para la ALU y estará lista para realizar una operación. Como vimos anteriormente, la unidad de control sabe qué operación decirle a la ALU que realice debido a la instrucción que ha recibido de la RAM. La instrucción en sí es otro registro conocido como registro de instrucciones. Por cierto, los cables de entrada del bus no afectarán a este registro, ya que la instrucción ya se había guardado previamente. Este registro, al igual que el registro temporal, tampoco necesita de un cable activar, ya que solo se envía a la unidad de control. La unidad de control, de acuerdo con esta instrucción, le dirá a la ALU qué tipo de operación llevará a cabo. Digamos que la instrucción que procesará será compare. Con esta instrucción no estamos interesados en un valor matemático emitido por la ALU, solo queremos saber cómo se comparan las 2 entradas entre sí. Para eso usamos las banderas. Cada indicador es solo un cable que se activa o desactiva, lo que dependerá de que una determinada condición sea o no verdadera. Dentro de la CPU Scott hay 4 banderas y vamos a ver 2 de ellas. Se activará la bandera A es mayor si la entrada A es mayor que la entrada B. Si las entradas son iguales, entonces se activará la bandera igual, y si ambas banderas están apagadas, eso significaría que la entrada B es mayor. En este caso, está activada la bandera igual, lo que significa que ambas entradas son iguales. Una vez que la instrucción de comparación ha terminado, necesitaremos usar las banderas para la siguiente instrucción, por lo que las guardaremos en un registro que tiene 4 entradas y 4 salidas, una para cada bandera. Una vez que las banderas se establezcan en el registro correspondiente, la CPU terminará con la instrucción compare y luego puede solicitar la siguiente instrucción de RAM. Generalmente, la siguiente instrucción después de una instrucción compare es jump if. Por cierto, esta combinación de instrucciones compare y jump if es muy común en la programación informática. Cada vez que haya la posibilidad de una bifurcación en un programa, la computadora usará estas instrucciones para saber a dónde ir. Así, ahora que hemos terminado con la instrucción compare y nuestras banderas se han guardado en el registro correspondiente, necesitamos decirle a la RAM que estamos listos para el siguiente fragmento de datos, que en este caso será la siguiente instrucción. Otro registro que es muy importante dentro de la CPU es el que se conoce como registro de dirección de instrucciones. La CPU se vale de este registro para saber dónde está ubicada la siguiente instrucción por leer de la RAM. Cuando la CPU está lista para leer la siguiente instrucción, habilitará el registro de dirección de instrucción en el bus. Esta dirección de instrucción llegará a la RAM, pero no de manera directa.
Hay un registro intermediario conocido como registro de dirección de memoria, cuyo único trabajo es indicar a la RAM qué dirección de memoria quiere a continuación la CPU, ya que no siempre será una instrucción. Cuando se asigna la dirección de instrucción en el registro de dirección de memoria, se envía de inmediato a la RAM, ya que este registro no tiene un cable a activar. A continuación, la unidad de control enciende el cable de RAM activar y la RAM devolverá los datos provenientes de esa dirección, que en este caso se trata de una instrucción. Esa instrucción se guardará entonces en el registro de instrucciones y la unidad de control comenzará a procesarla. En este caso, se trata de una instrucción Jump If Equal, que comprueba si la bandera igual está activada al comprobar uno de sus cables y la bandera igual en una compuerta AND. En esta compuerta, si ambas entradas están activadas, el cable de salida de la compuerta también se encenderá. Este cable de salida entonces activará la derivación. Esta derivación finalmente recuperará el siguiente fragmento de datos de la RAM, que resultará ser una dirección, y la moverá al registro de dirección de instrucción. Cuando la instrucción Jump If Equal ha terminado, la CPU procesará la instrucción que haya en esa nueva dirección. Allí quizá haya algunas instrucciones que muestren en pantalla que el usuario adivinó correctamente. Así, vamos a añadir los últimos 4 cables a nuestra CPU, mismos que se utilizan para controlar los dispositivos externos como el monitor y el teclado. Ahora tenemos una idea casi integral de cómo luce la CPU Scott. Los datos se mueven dentro de la CPU a través del bus y se almacenan en cada registro según cómo se vayan a utilizar. Cada instrucción que hemos visto puede ser procesada por la CPU Scott en aproximadamente 6 ticks de reloj. Las modernas CPU pueden procesar varias instrucciones por tick de reloj, lo que significa que el equipo que usted está utilizando para ver este video probablemente esté procesando decenas o incluso cientos de miles de millones de instrucciones por segundo. Esa velocidad fenomenal se logra mediante el uso de más de uno de cada uno de los componentes ya descritos y más de un núcleo que consta más o menos de los mismos componentes. El equipo también se asegura de que todos los componentes estén activos tanto como sea posible. Esto hace que una CPU moderna sea mucho más complicada que la CPU Scott, pero lo que hacen sigue siendo más o menos lo que mostramos en esta CPU. Ahora vamos a alejarnos para ver todos los cables que salen de los pines o patas del chip. A la derecha están los cables fijar RAM y activar RAM. En la parte superior están los cables de dirección de memoria. En la parte inferior están los cables de datos que corren tanto a la RAM como a los dispositivos externos. Y a la izquierda están los cables de control de entrada-salida. Vamos a alejarnos para ver el resto del chip y a poner la cubierta de nuevo en la CPU para ponerlo de nuevo en la tarjeta principal. Conectaremos los cables de nuestro monitor y teclado en los puertos de la izquierda. Cada uno de esos puertos tiene una dirección y es la que utiliza la CPU con una instrucción IN o OUT. Por cierto, esa dirección de puerto se envía a través del bus de datos, pues el bus de direcciones en este equipo solo se utiliza para la RAM. Vamos a alejarnos para ver cómo la tarjeta principal encaja dentro del gabinete de la computadora. Aquí veremos el último componente, que es la unidad de almacenamiento. Tan pronto como se apaga la computadora, todos los datos de la RAM se pierden. Es por ello por lo que debe existir una manera de almacenarlos sin que se pierdan. Para ello usamos las unidades de almacenamiento. Estas pueden ser unidades de estado sólido o SSD por sus siglas en inglés o discos duros. Las SSD son como pastillas de memoria con un tipo de chips conocidos como memoria flash, cuyo contenido no se borra al apagar el equipo y que son muy rápidas. Ahora bien, en un disco duro hay platos giratorios con recubrimiento magnético que cuenta con un pequeño brazo metálico que flota por encima de los platos. El brazo se mueve a las diferentes partes de los platos para almacenar y recuperar datos.
Aunque el disco y el brazo se muevan muy rápido, es significativamente más lento que la SSD. Con todo, la velocidad a la que el disco duro o la SSD transfieren los datos no es por mucho tan ágil para saciar el hambre de la CPU para procesarlos. Por esta razón, todos los datos en las unidades de almacenamiento deben moverse a la RAM antes de que se puedan procesar. Pongamos la unidad de almacenamiento dentro de la computadora y nos alejaremos. Aquí podemos ver el programa que acabamos de ejecutar con el mensaje que le dice al usuario que adivinó correctamente. Ahora, usted ha conocido los conceptos fundamentales de la forma en que procesa información una computadora. Encontrará mucho más de la CPU Scott en el libro de John Scott si visita el sitio web buthowdoitknow.com. Además, hay algunas pequeñas diferencias entre el libro y el video, mismas que no obstaculizan su comprensión de cualquiera de los dos. Gracias por ver el video y gracias a In One Lesson y a John Scott por permitirme traducirlo. Espero que este video te haya gustado. Quiero agradecer nuevamente a In One Lesson y a John Scott por haberme dado la oportunidad de traducir este video que está originalmente en su sitio web. Muchas gracias por visitar mi canal. Si te gustó este video ya sabes, dale manita arriba y si no, pues ya sabes qué hacer también. Suscríbete a mi canal y pues te deseo que tengas una excelente experiencia de vida.